Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Yo creo que la dinámica de los acontecimientos en Ucrania permite sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, yo estoy convencido, aunque no deja de ser una conjetura, de que los rusos apostaron a que podían conseguir algunas concesiones de Occidente por la vía de las presiones, sin necesidad de tener que llegar a lo que se ha llegado actualmente. Pero el curso de los acontecimientos la obligó a concebir esta operación militar, como ellos le llaman, sin haber preparado en todos sus detalles su ofensiva. Y yo lo digo por cosas que me parece que son evidentes. Por ejemplo, esa columna de tanques de guerra, de equipos pesados, que nos mostraron los medios de comunicación, imágenes satelitales, un convoy de más de 40 kilómetros con un montón de equipos pesados dirigiéndose a Kiev, la capital de Ucrania. Y cuando uno ve eso, se pregunta, pero bueno, esto parece como si se tratara de un carnaval. Vamos para Kiev a pasarla bien montado en tanque de guerra. Porque se trata de una caravana militar muy vulnerable, sobre todo si el enemigo dispone de medios aéreos. Yo creo que eso es lo que explica la insistencia de Ucrania de que le faciliten aviones, porque esos tanques de guerra, en la forma en que han marchado hacia distintos puntos del territorio de Ucrania, para aviones serían blancos relativamente fáciles. Digo relativamente fáciles porque hay también baterías antiaéreas, medios para defenderse también de ataques aéreos. Pero indiscutiblemente que una columna tan larga de equipos pesados puede ser realmente fácil de atacar desde el aire. Pero cuando se aproximaban a Kiev, nosotros vimos, y eso los canales de televisión lo transmitieron en vivo, cómo algunos de esos equipos blindados fueron atacados con misiles antitanques y destruidos, inutilizados algunos de ellos. Porque claro, son en la forma en que marchaban hacia la capital, eran un objetivo también fácil. Y entonces los rusos se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error y corrigieron eso. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, se dispersaron para marchar, para avanzar hacia la capital desde distintas posiciones, incluso desde un mismo flanco, pero desde rutas distintas. Y eso obliga al enemigo a actuar en consecuencia, también a dispersarse, pero como el enemigo es más pequeño, es un poco incómodo adaptarse a esos cambios, porque te obligan también a desconcentrarte. Y esa dispersión entonces también reduce capacidad de fuego, al menos en una dirección. Bueno, vimos eso. Y otro asunto importante que yo creo que es relevante es lo que tiene que ver con el suministro. Porque resulta que desde Occidente se ha estado hablando del envío de armas, incluso mencionan el tipo de armamento, misiles tierra-aire, misiles antitanque,
Y en un momento se llegó a hablar de aviones. Polonia hizo la propuesta. El secretario de Estado de Estados Unidos en un primer momento estuvo de acuerdo con eso y después entonces se varió la línea por el peligro que eso entrañaba. Pero todas estas cosas se han discutido por los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay corredores de ayuda para facilitar ese apoyo logístico. Y si tú estás librando una guerra, para ti una cuestión fundamental, yo entiendo que elemental, no soy estratega militar ni nada por el estilo, pero yo creo que es una cuestión elemental que en una guerra todo el que ha leído los libros que nos cuentan, nos hablan de las grandes batallas, entienden perfectamente asuntos como este, que el corte de la cadena de suministro, de la logística, es un asunto de capital importancia. Cómo tú evitar que el enemigo se abastezca de provisiones de todo tipo, no solo de pertrechos militares, sino también de alimentos, agua y todo eso importa en una guerra. ¿Y de dónde estaba llegando ese apoyo fundamentalmente? Desde la frontera de Ucrania con Polonia, son cerca de 500 kilómetros. Hay otra franja fronteriza que separa a Hungría del territorio ucraniano. En el caso de Hungría, ellos prohibieron, el gobierno húngaro prohibió el suministro de armamentos a Ucrania, pero de todos modos algún tipo de aprovisionamiento pudiera también cruzar por ahí, pero en menor medida. La frontera más activa es precisamente esa que está ahí entre Ucrania y Polonia. Y entonces los rusos decidieron atacar algunas bases que hay ahí, pero sobre todo con miras a interrumpir los suministros. Y de alguna forma eso también le mete presión a los vecinos, porque esos vecinos tampoco quieren verse envueltos en una guerra y están conscientes perfectamente de que cualquier tipo de intercambio, hasta un error, puede provocar situaciones de graves consecuencias. Entonces son cambios que uno va observando, situaciones que están ahí a la vista de todos. Hoy en día, ver los medios de comunicación permite sacar muchísimas conclusiones, útiles incluso hasta para los que son parte en un conflicto. Por ejemplo, yo vi en la televisión española unas imágenes de un operativo de defensa contra los tanques rusos que marchaban hacia Ucrania. Unos soldados estratégicamente ubicados en edificios altos de Kiev, la capital, desde donde se dominaban las rutas que seguían los tanques rusos para penetrar en Kiev. Y entonces ahí lo estaban esperando. Y eso los medios de comunicación lo mostraron. Claro, hoy en día usted puede percatarse de todas estas cosas a través de tecnología como los drones o a través de los satélites. Los movimientos de la parte contraria se monitorean con la ayuda de esa tecnología. Eso no es ya un asunto del otro mundo. Bueno, yo les decía las imágenes de la gran caravana, del convoy de equipos pesados rusos que marchaba hacia la capital Kiev. Eso desde satélite. Pero de todos modos, hay canales de televisión que utilizan drones. Y esos drones muestran muchas cosas.
Y son informaciones importantes de las que nosotros aquí hacemos acopio para percatarnos de algunas cosas, de cómo van caminando los acontecimientos en el terreno de batalla. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momento. A mucha gente le llamó la atención una decisión adoptada por el gobierno de Rusia. La anunció el propio presidente Vladimir Putin, de permitir la llegada al territorio de Ucrania de unos 16,000 yihadistas. Creo que no fue ese el término que utilizó, combatientes de Oriente Medio, que es lo mismo, porque eso es lo que se ha hecho en Afganistán y lo que se hizo en Siria: concentrar yihadistas, armar yihadistas, entrenarlos para que cumplan determinadas funciones. Yo eso lo interpreté como una crítica a la política occidental, porque eso se hizo y el resultado fue un desastre. En el caso, por ejemplo, de Siria, nosotros vimos cómo esos yihadistas voltearon las armas contra aquellos que lo entrenaron y contra aquellos que pusieron en sus manos los pertrechos militares. Y cité las memorias de Hillary Clinton, donde ella confiesa que Estados Unidos cometió un error al elegir sus amigos en Siria. Se estaba refiriendo precisamente a eso. Cuando Putin habló de 16,000 combatientes de Oriente Medio, yo lo entendí así, porque concentrar una cantidad de combatientes en el territorio de Ucrania, en Europa, es un asunto sumamente delicado. No creo que el presidente Putin se atreviera a dar ese paso, pero en la guerra se acostumbra a utilizar ese tipo de presiones. Imagínense ustedes eso ahí cerca de la frontera con Polonia. Polonia, que se ha negado a aceptar refugiados de esa zona de Oriente Medio, que construyó ahí un muro para impedir la entrada de esos refugiados y que hoy le abre las puertas a los refugiados ucranianos con mucho gusto, porque como dicen algunos, esos son gente igual que los europeos, rubios de ojos azules. Un poco más adelante voy a hablar sobre esa narrativa y las consecuencias que puede tener. Pero bueno, a mí se me hace que eso no era otra cosa que una manera de recordarle algunos hechos del pasado reciente a Occidente. Pero bueno, hoy se está hablando de diplomacia. Se han iniciado encuentros virtuales entre las dos partes, Ucrania y Rusia, y se habla de que eso se hará ahora habitual. Eso es normal. Ya no es necesario usted reunirse, recorrer largas distancias para sostener una reunión. Eso se puede hacer por la vía virtual y usted lo hace desde la comodidad del lugar en donde se encuentra, sin temor a exponerse. Claro, a veces los buenos oficios, la mediación, tiene sus efectos, pero en cualquier conflicto siempre es menester mantener los contactos, porque es necesario, por ejemplo, abrir corredores humanitarios para permitir que la gente, que los civiles abandonen una zona de conflicto, como lo estamos viendo, que se ha pactado, para recoger heridos,
para recoger los muertos, hay intercambios para el canje de prisioneros. Hasta en el derecho internacional hay normas que rigen aspectos dentro de un conflicto. Y entonces eso yo creo que es un asunto que hay que entenderlo de esa manera. Pero he oído gente que habla como de la inminencia de un entendimiento entre Ucrania y Rusia. Yo creo que eso está muy lejos de ocurrir, porque las circunstancias no permiten que las partes puedan sentirse satisfechas con algún tipo de acuerdo partiendo de la realidad que hay sobre el terreno. Por ejemplo, ¿qué le puede dar Ucrania a Rusia que la estimule a aceptar un alto el fuego y a ponerle fin a su incursión en el territorio ucraniano? Yo creo que nada, porque Rusia no se va a conformar con lo que eran sus exigencias iniciales, que Ucrania renunciara a pertenecer a la OTAN, que aceptara una amplia autonomía para la región del Donbass, las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Ya esas son exigencias que no resultan suficientes en el momento actual para una Rusia que ya inició una operación, que está padeciendo sanciones, que aunque termine la guerra van a prevalecer, o por lo menos la tendencia del mundo occidental será aislar a Rusia independientemente de si hay o no un arreglo diplomático. En esas condiciones, en esas circunstancias, Rusia tiene que aspirar a algo más, porque encima de todo también ha invertido esfuerzo, ha invertido recursos en esa guerra. Las guerras son costosas y necesita cumplir algunos objetivos que le permitan acercarse a sus metas iniciales y garantizar algo más que eso. Entonces yo digo que probablemente ya en las circunstancias actuales, con las barreras que hay, las heridas que hay abiertas, Rusia va a aspirar a consolidar su control sobre Crimea, que es un territorio relativamente pequeño, vulnerable. Va a ampliar su presencia en las zonas del Donbass, los territorios bajo control de esas repúblicas de Lugansk y Donetsk, para hacerla más autosostenible, y probablemente establezca algún corredor que conecte esas repúblicas con Crimea y le asegure el control de ciertas zonas estratégicas del sur de ese país, sobre todo esa parte que da al Mar Negro, incluyendo la ciudad portuaria de Odessa. Ahí la mayoría de la gente también es rusa. Entonces, para mí, lo de la negociación, que algunos presentan como algo con muchas posibilidades, está lejos de ocurrir. A lo mejor los ucranianos puedan flexibilizar. Yo creo que se ve la tendencia a ir flexibilizando. Por lo menos oí a un funcionario de nivel hablar
sobre la posibilidad de que Ucrania renuncie a formar parte de la OTAN. Pero como decía, ya eso para los rusos no tiene una importancia tan grande. No es verdad que los rusos van a dejar a Zelensky ahí, ni dejar abierta la posibilidad de que Ucrania se recupere, se arme y vuelva otra vez la misma situación. Hay pasos que cuando usted lo da, ya no tienen retorno. Y para mí, eso que está ocurriendo es un ejemplo. Porque el paso que se dio tiene un costo alto, incluso moral, y Rusia entonces necesita la recompensa del esfuerzo que ha hecho desde el punto de vista militar. Pero además de eso, hay otro asunto importante aquí. Y es que no solo es Ucrania. Las demandas rusas van más allá de que Ucrania no pueda ingresar a la OTAN. La estrategia de Rusia es ponerle freno a la política de ampliación de la OTAN hacia el este. Y si hay éxito en Ucrania, tiene Rusia más posibilidad de impedir eso en los hechos. Si eso se consolida, difícilmente Occidente pueda seguir insistiendo en esa política, por razones que yo entiendo que son obvias. Y ese entonces es otro objetivo que no se conseguiría con una negociación en las circunstancias tal y como están actualmente planteadas las cosas. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento. Si usted analiza la política exterior de los Estados Unidos, se dará cuenta de que de un tiempo a esta parte, ese país ha venido dando tumbos en su política exterior. Desde Clinton hasta el gobierno de George Bush hijo, Estados Unidos tenía una línea bastante clara. El gobierno de Bill Clinton fue el que fundamentalmente diseñó la estrategia estadounidense en el periodo posguerra fría, que comenzó el cerco de Rusia, la ampliación de la OTAN, luego vino la ofensiva aprovechando los ataques del 11 de septiembre, Afganistán, Oriente Medio. Todo eso era parte de la misma estrategia, cómo consolidar la posición de Estados Unidos como única superpotencia. Pero esa política tropezó con muchísimos obstáculos. Estados Unidos fracasó en esa estrategia porque estaba siguiendo la misma política que implementaba desde la cortina de hierro. Desde que se estableció la cortina de hierro después de la Segunda Guerra Mundial, Eurasia era la zona fundamental donde estaba el gran peligro y la política estaba enfocada justamente en esa zona. Pero con el paso del tiempo, el gran reto para Estados Unidos apareció en otro lugar. Mientras Estados Unidos luchaba por consolidar su posición como gran superpotencia, apareció otro jugador en el lejano oriente. Y entonces, desde Barack Obama para acá, Estados Unidos ha hecho un esfuerzo por ajustarse a ese nuevo desafío, pero ha entonces estado dando tumbos. Por ejemplo, Barack Obama ganó las elecciones prometiendo ponerle fin a la guerra en Oriente Medio. Él hacía una excepción en el caso de Afganistán, porque él decía que el caso de Afganistán era diferente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ahí había una situación que obligaba a Estados Unidos a permanecer más tiempo, con miras a tratar de controlar eso y no provocar ahí una situación que tuviera un costo para Estados Unidos, incluso moral, como posteriormente ocurrió, porque desde que Estados Unidos salió de ahí, los talibanes se hicieron con el poder. Y entonces Barack Obama dijo que eso había que aguantarlo, pero Oriente Medio ponerle
ponerle fin a eso. Y esa fue una propuesta de campaña. Eso y cerrar Guantánamo, que era realmente una obscenidad lo que ocurría ahí ante los ojos de todo el mundo. Estados Unidos, un gran defensor de los derechos humanos, torturando gente y apresando gente, manteniéndola ahí en prisión sin derecho a juicio ni nada. Y cuando, aún estando en Oriente Medio, Estados Unidos intentó trasladar su accionar fundamental a la zona del lejano oriente. Ustedes recuerdan. Bueno, en ese momento yo recuerdo que escribí un trabajo que lo titulé Estados Unidos se muda de Oriente Medio al lejano oriente. Se veía el deseo de dar ese salto, pero resultaba difícil. Fíjense que Barack Obama no pudo ponerle fin a la guerra en Oriente Medio. Se vio ahí arropado por esa herencia del gobierno anterior, de George Bush. Y entonces tuvo que hacer la guerra, ampliar incluso la guerra. Porque recuerden lo que pasó en Siria, con el asunto del Estado Islámico, los intentos fracasados de derrocar a Bashar al-Assad, lo que después pasó en Libia y también Ucrania, porque el golpe de Estado contra Yanukovych se produjo en el gobierno de Barack Obama. Y yo dije una vez que esa era una respuesta de Occidente a la irrupción de Rusia en Oriente Medio, donde le dañó todo a Estados Unidos y sus aliados. En un momento clave, cuando se preparaban para darle el último zarpazo a Bashar al-Assad, apareció Rusia y dijo, no, un momentito, yo me encargo aquí de unas armas químicas que se decía que Assad había utilizado. Y entonces se metió en el combate para neutralizar el Estado Islámico, y allí entonces le dio un giro a todo. Nunca Occidente le perdonó eso. Estados Unidos no le perdonó a Barack Obama que Putin le haya arruinado su estrategia ahí, y poco después se produjo el golpe de Estado contra Yanukovych, y ahí comenzó el problema alrededor de Ucrania. Pero ya el propio Barack Obama quiso centrar su accionar, el accionar de su gobierno en el lejano oriente. Había esa intención de focalizarse ahí, de priorizar el enfrentamiento con China. Bueno, vino Donald Trump un poco más tarde y entonces también quiso radicalmente variar la política estadounidense y dio pasos concretos para salir de Oriente Medio, incluso negoció con los talibanes la salida de Estados Unidos de ahí, de Afganistán. Fue Donald Trump el que negoció eso. Biden tomó la última decisión, pero ya cuando Biden llegó, eso estaba negociado con los talibanes. Y cuando usted negocia con alguien su salida de un determinado territorio, es porque usted les reconoce fortaleza. Y de hecho ya le estaban dando a los talibanes el tratamiento de una parte que era la que representaba legítimamente a los afganos. Porque si usted no estaba en disposición, si la idea era que el gobierno prevaleciera, entonces ¿para qué negociar con los talibanes? Eso lo que dice es que ellos sabían lo que iba a ocurrir posteriormente. Bueno, pues Donald Trump quiso sacar a Estados Unidos de las guerras y centrarse en un tipo de competencia distinta con China. Quiso entenderse con Rusia, a diferencia del gobierno de Obama, que rivalizó con Rusia. Donald Trump entendió que lo más conveniente para Estados Unidos era entenderse con Rusia. Pero los
los demócratas hicieron una tremenda resistencia. Recuerden que además de eso, acusaban a Putin de haber interferido en los asuntos domésticos, en las elecciones que ganó Donald Trump. Pero la intención de Trump era centrarse en la competencia con China, haciendo más hincapié en la competitividad de la economía de Estados Unidos. Vamos a hacer grande a Estados Unidos otra vez. Y entonces todas las empresas que retornen, nosotros vamos a bajarles los aranceles para que puedan competir. Les vamos a dar facilidades a las empresas deslocalizadas para que retornen, generar empleos aquí y hacer que la economía crezca a una velocidad que permita que China no supere a Estados Unidos. Inversión, más inversión en infraestructura. Quiso darle apoyo a los productores de petróleo de Estados Unidos, todo ese aparato, ponerlo a funcionar. Y por eso se salió de los acuerdos sobre el clima, para tener la mano suelta en materia medioambiental, no tener esas limitaciones y poner a trabajar esa industria que contamina muchísimo. Esa era la política de Trump, una política diferente. Cuando viene Biden, entonces le da un cambio, le da un giro al asunto. Y vimos entonces cómo la actitud con respecto a Irán cambia la conducta con respecto a Rusia. Y entonces esos son tumbos porque Estados Unidos no se enfoca en unos objetivos precisos para y en la aplicación de unas políticas para poder alcanzar esos objetivos. Aunque en definitiva, lo que aparentemente ocurre es que Estados Unidos se enreda en asuntos que son secundarios. Y esas son las dificultades que produce cuando tú tienes que abandonar una política de muchos años y entonces ajustarte a una nueva realidad, que es lo que entiendo yo que ocurre actualmente. Esto que pasa, el enfrentamiento ahora mismo con Rusia, da la sensación de que es un asunto que no estaba en la agenda de los Estados Unidos, sino que fue una coyuntura que se entendió favorable para conseguir objetivos estratégicos importantes. Por ejemplo, ese cambio en la conducta de los países europeos, sobre todo de Alemania, un gran logro para Estados Unidos. Pero eso tiene una consecuencia muy grave. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que eso va a retardar el arranque con fuerza de la política de contención a China, y durante un buen tiempo va a entretener al mundo occidental con un objetivo que no es el prioritario actualmente. Vamos a hacer la otra pausa. Venimos en breve. Yo estoy ahora escondiendo las armas que había desplegado, todas las amenazas, las advertencias que te había hecho, de que voy para allá, voy por ti, para la zona del Indo-Pacífico. Y entonces ahora de repente, ¿qué es lo que está planteando Estados Unidos a China? Vamos a ponernos de acuerdo. Eso escuché unas declaraciones del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos sobre reglas de competencia. ¿Qué significa eso? Ponernos de acuerdo sobre reglas de competencia. Eso significa dar un paso atrás en la política de contención, que no pasa por acuerdo, pasa por meter presión por distintos lugares, sobre todo en esa zona, como decía, del Indo-Pacífico, con mucho acento en la zona del mar de China Meridional. Si yo te digo a ti ahora, vamos a ponernos de acuerdo sobre reglas de competencia, es porque yo quiero que tú, a cambio de que no le des apoyo a un país que
que declaraste como tu socio estratégico, que tú no le des apoyo, que tú lo dejes morir, que tú permitas que yo lo estrangule, para entonces, cuando yo lo estrangule, voy por ti. O sea, son como cosas difíciles de usted digerir, estrategias como un tanto infantiles. Naturalmente, los chinos son unos especialistas ruyendo, soplando y ruyendo, como el ratón, sopla y ruye, sopla y ruye. El chino difícilmente te declara la guerra, aunque creo que públicamente han dicho, el ministro de Relaciones Exteriores dijo el día pasado que las relaciones entre China y Rusia son sólidas como una roca. Esas fueron sus palabras. Pero bueno, fíjense el comportamiento que ha tenido China con respecto a Corea del Norte. A China le han pedido, ayúdanos con este señor. Y China siempre ha dicho que sí, ha mostrado su disposición a colaborar, a interponer sus buenos oficios, pero Corea del Norte sigue ahí. Y esa siempre ha sido la forma de manejarse de los chinos. Ellos han tratado de no, de ser cuidadosos, porque hay un asunto aquí de un país que está realizando como dicen los rusos, una operación militar en una nación vecina, y esa no es una cuestión cualquiera, es un asunto delicado, y a cualquiera se le pega un FAO, al menos un FAO moral, y los chinos se cuidan de eso. Pero en definitiva es una estrategia que luce un poco extraña, Además, déjenme decirle una cosa, a China tú no le puedes venir con la misma amenaza que a Rusia, porque China es la segunda economía del mundo, y si lo de Rusia está causando trastornos globales considerables, imagínese usted lo que podría ocurrir en el caso de China. China tiene cómo responder, y de hecho ya lo demostró cuando Donald Trump le impuso sanciones. Eso no tuvo efecto alguno. Hoy el déficit es más grande, el déficit comercial de Estados Unidos con China es más grande que antes de las sanciones. Bueno, hay un trabajo importante de Ana Palacio. Ana Palacio escribió un artículo titulado Alemania despierta. Ella fue ministra de Exteriores del gobierno de José María Aznar en España. Y ella dice ahí lo siguiente. Dice que Alemania ha decidido cambiar su política. Y entonces ahora está aplicando sanciones a Rusia, le está dando apoyo a Ucrania, incluyendo apoyo militar. Recuerden que a Alemania la criticaron muchísimo porque ofreció mandar cascos militares para los ucranianos. Y los ucranianos de forma burlesca dijeron, mándennos entonces colchones para dormir. Como quien dice, eso es una insignificancia, un insulto. Pero bueno, dice que Alemania definitivamente está dando ese salto. Además de que prescindió del proyecto Nord Stream 2. Pero se está preguntando, se está formulando, Ana Palacio, una pregunta que es aquí clave. Y que nosotros hemos venido mucho insistiendo en eso. Y es la siguiente. ¿Puede el enfoque más duro de Alemania resistir una crisis dolorosa y prolongada? ¿O las voces acomodaticias recuperarán tracción, instando a la aceptación de las realidades sobre el terreno? Esa es una gran pregunta, porque este es un problema que va para largo. Esto no es un asunto que se va a resolver en el corto plazo. Y habrá que ver cómo Occidente se acomoda y cómo convence a la población de que
los sacrificios asociados a todo esto justifican la política que se está siguiendo. Pero bueno, hay algo que es más significativo, y es cuando ella dice lo siguiente: durante décadas el enfoque de Alemania hacia la geopolítica había enfatizado el acercamiento y el compromiso económico, y su política hacia Rusia representaba una especie de continuación equivocada de la Ostpolitik. La Ostpolitik le llaman así a la política de Alemania occidental, cuando estaba todavía la división, de un acercamiento con el bloque socialista. Esa política que trajo como consecuencia la firma de los acuerdos de Helsinki, que distendieron las relaciones entre los dos bloques. Ahí Willy Brandt jugó un papel estelar en la aplicación de esa política. Y sigue diciendo: Alemania no fue la única que adoptó un enfoque de mano blanda hacia Rusia. El Reino Unido ha traído constantemente y de buena gana el oscuro dinero de los oligarcas rusos. Y en ese sentido, la sanción de Gran Bretaña a oligarcas como Roman Abramovich también representan un cambio notable. Eso es verdad. Después de la reunificación en 1990, Alemania aprovechó su fortaleza económica y destreza para asumir un poder de convocatoria único en Europa, lo que le permitió definir la agenda de la Unión Europea y por tanto la trayectoria durante décadas. Yo dije que la Unión Europea se alemanizó, pero el liderazgo de Alemania siempre fue selectivo. Utilizó la influencia forzada por una presidencia de la UE para presionar para que se complete un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China solo un mes antes de la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden el año pasado. Ese acuerdo ahora está en un limbo. Es poco probable que sea ratificado por el Parlamento Europeo en el corto tiempo. Ahí se ve por qué Estados Unidos dio ese paso con respecto a Rusia, para lograr ese cambio de actitud. Eso es lo que lo que explica la postura de Donald Trump con respecto a Europa, la preocupación de Estados Unidos en todo esto. Eso explica por qué el gobierno de Barack Obama llegó a espiar a Angela Merkel, a intervenir con la ayuda de Dinamarca, el teléfono de Angela Merkel, porque no le tenían confianza, porque Alemania llegó a plantearse la posibilidad de acercarse, de adherirse a las rutas de la seda, un proyecto chino. Alemania, Francia, lo llegó a hacer Italia. Y ese es el problema que mucha gente realmente no ve. Lo dice Ana Palacio, que es una mujer que maneja, que tiene niveles de información. Lamentablemente el tiempo no nos da para más. Así que hasta mañana, si Dios lo permite.